El día de hoy estamos con un personaje que viene directamente de la República Dominicana. Este personaje tiene varios sobrenombres. En su momento lo llamaban, o no sé si todavía, el varón, el animal del Brizal. Ese está interesante. El toro y también la bestia. Brian Sánchez, bienvenido y muchas gracias por tu tiempo. Darle la gracia al Señor por la oportunidad y luego a ti. Y estamos aquí para interactuar y meter manos, como dicen. ¿De dónde viene el animal del Brizal? Porque, ok, el varón, el toro, la bestia, por ahí como que tienen conexión, pero el animal del Brizal, ¿qué significa Brizal? ¿Es un lugar? Bueno, sí, el Brizar es un lugar. El Brizar es donde yo vivía antes de casarme, cuando me mudé ahí, obviamente, con mis padres. Entonces, ya obviamente el animal viene por como Dios me ha dado el don de darle a la bola de duro. Ok, ok, Entonces ya los muchachos me pusieron el animal y entonces ahí como yo vivo en el Brizal, ya empezaron a decirme el animal del Brizal. ok, entiendo. Interesante, está súper interesante el animal del Brizal. ¿Brizal en qué parte queda de República Dominicana? ¿Qué zona es? El Brizal queda en Santo Domingo. Eso es por los lados de cerca de Los Minas, Lucerna, La Ya. Rosa. Queda como algo céntrico ahí. Ujú. Entonces Brian Sánchez viene directamente del Brizal, el animal. Brian, ¿cómo Sí. era hace cuánto tiempo estás en el mundo del béisbol? ¿Qué tiempo jugaste a nivel profesional desde que firmaste hasta la actualidad? Creo que estás todavía dando palo. Sí, bueno, ya donde yo me interesé mucho por el béisbol, donde ya yo inicié fue a los 9 años. Ahí fue Ok. donde yo entré a una liguita pequeño y todo eso. Ya a la edad de 18 años fue donde yo firmé en el 2014 y ya duré desde ese tiempo, desde el 2014 hasta el 2019 con los Cardenales de San Luis. Ok. ¿Jugaste directamente con la parte de MLB, pero fuera de MLB jugaste con algún otro equipo a nivel internacional? Sí, bueno, después de ya yo fui a jugar a Japón, a una liga independiente en el 2023 y en el 2024 fui lo que es México con el equipo de Quintana Roo, solamente duré unos 2 meses ahí con ellos. Ese mismo año entonces fui a la Liga de Invierno de Colombia, Ok. 24-25, y ya entonces el año pasado también fui a Colombia. Entonces tú me estás comentando que tú, por ejemplo, desde los 9 años estás en el mundo del béisbol, de la pelota. ¿Cómo era la nutrición de Brian? ¿Cómo era la parte de la alimentación a los 9 años? Cuando tú estabas haciendo el tryout, que buscando la firma, que aquí, ¿cómo era tu alimentación? Que tú te recuerdes. Bueno, tú sabes que ya a esa edad de los 9 años ya uno prácticamente se come lo que la madre haga en la casa. Ok, Con mi papá. O sea, ya en ese momento, si un ejemplo, a mi papá le gusta mucho los víveres, a mi mamá también. Y como que ya yo entendía que eso ayudaba a mí, a mi crecimiento, como a mi desarrollo. Fue ya cuando yo empecé a hacer tryout, que fue ya a los 15 años. Ya ahí entonces, o sea, yo trataba de desayunarme lo mejor posible, aunque uno siempre hacía su desarreglo, pero obviamente no sé si tengo que decirlo lo que yo desayunaba. sí, no, no, fluye, honestamente, abiertamente, lo que tú te acuerdas. Bueno, muchas veces yo no te voy a mentir que obviamente uno comía su pan en la mañana con Pan chocolate pepino, o con café, pan pan, pepino. pan de agua, pan sodado, cualquier pan, pero que sea pan, Ok, menos integral, menos ok, ok. integral. Entonces, ya donde yo realmente le metía mucho a la comida era las 12 del día, que ya es donde venía mi arroz con habichuela, con pollo, ensalada y así sucesivamente. Ahora bien, o sea, donde ya yo vi realmente el resultado de lo que yo estaba comiendo fue ya cuando yo firmo. Obviamente tú sabes que como yo vengo de una familia humilde, nosotros muchas veces no teníamos ese gran dinero para uno hacer compras extremadamente así como otras personas tienen la oportunidad de hacerlo. Entonces muchas veces teníamos que comer lo que había. Obviamente los víveres son baratos, con los huevos. Muchas veces mi papá me hacía una batida de espagueti con bizcocho, todo eso en la mañana. Ya tú sabes, eso pesadísimo. Pero ya cuando entro al complejo, tú sabes que ya la nutrición de los complejos ya es totalmente diferente, ya te dan una comida adecuada para tu desarrollo. Con mucho respeto te lo pregunto, ¿no? Porque es interesante. En tu casa, ¿cuántos platos de comida te permitía tu familia? ¿O los tres platos estaban asegurados o a veces por la situación económica solamente dos o uno? Bueno, mira, voy a meter un poquito la parte espiritual aquí, porque Amén. yo soy evangélico por la gracia del Señor. Bueno, en una ocasión, a mi mamá en la iglesia, Dios ese día le prometió muchísimas cosas de parte de Dios a través de una persona. Y una de las que yo recuerdo fue que le dijo, no tengas miedo porque la comida nunca faltará en tu casa ni a ti ni a tus hijos. El día que quizás tú veas que sea el día con más prueba, ese día yo voy a enviar el alimento.
Amén. Y gracias a Dios, aunque venía de una familia humilde, estaban las tres comidas. Estaba el desayuno, la comida y la cena, siempre. Entonces la comida, muchas veces mi mamá sabe que yo comía, como mucho. Desde los 9 años fue que el estómago se me abrió totalmente, donde ya yo me comía 2 platos de comida a las 12. Todo el tiempo la comida siempre estaba, o sea, la comida nunca faltaba. Podía mi mamá cocinar quizás a las 3 de la tarde, pero la comida siempre estaba. Y muchas veces, casi siempre, ella hacía comida y siempre quedaba para la tarde. O sea, que si yo merendaba cualquier cosa, volvía y me comía mi arroz con habichuela y carne en la tarde de nuevo. Wow, increíble. Ujú. Alabado sea ese, que metió su Amén. mano y bueno, tuviste una gran carrera. A los 17 años es tu firma oficial. ¿Cómo fue la transición ahí de que, bueno, estaban los tres platos asegurados, gracias a Dios, pero entra entonces a un complejo, algo un poco más, vamos a decir, desde el punto de vista profesional, donde te suplen absolutamente todo? ¿Cómo fue tu reacción al ver toda esta disponibilidad de comida? ¿Tuviste ahí algún tipo de problema? ¿Te descontrolaste? ¿El famoso, el animal del brizal se desató o te mantuviste igual? Bueno, si tú supieras que cuando yo firmé yo tenía 180 libras y en 2 semanas yo aumenté 16 libras, 196. O sea, ya yo estaba, recuerdo que la rodilla no lo aguantaba porque ¿En, empezó, en cuánto eh, tiempo, Brian? ¿En cuánto entonces, tiempo en 2 semanas aumentaste? 16 libras. Wow, eso pasa mucho. No es lo mismo que yo comer en mi casa porque mi mamá hacía lo que había que hacer, pero ya a nivel profesional ya hay más, está más lo monetario, más, más cosas, entonces obviamente ya hay más variedad de cosas. Entonces, uno hasta las, yo le daba Entiendo, a toda hora estabas picando algo o comiendo. toda hora. O sea, ya yo, un ejemplo, en el complejo siempre no tenían como un snack, yo iba, lo tomaba. También, un ejemplo, después del gimnasio, si tenían otro snack, ahí también estaba yo comiéndomelo. O sea, yo realmente me mantuve bien en esa parte. O sea, no me puse ni gordo ni nada por el estilo. Siempre mantuve mi físico bien porque yo soy de los que pienso que el pelotero tiene que hacer gimnasio. El gimnasio y el entrenamiento es algo que ha formado parte de tu rutina. ¿Hubo una persona que te ayudó o tú mismo, por ejemplo, hiciste el ajuste mental y el ajuste en cuanto a hábitos, acciones? Porque me comentaste que aumentaste 16 libras en 2 semanas y te dolían las rodillas, pero todavía te quedaba muchísimos años de carrera. ¿Cómo hiciste el ajuste? Bueno, en esa parte, yo supongo que yo subí esas libras también porque se fue la preocupación en ese momento. Llegó un punto, yo 200 libras cuando ya la llegué ahí y como que empecé entre 200 y 210 libras. Empecé a mantenerme ahí y de ahí no pasaba. Yo comía mi comida normal, pero siempre tenía mucho entrenamiento con los trainers allá en el complejo y todo eso. Y siempre mantenía haciendo algo para yo estar en forma, por así decirlo. ¿En qué año se te da la oportunidad de viajar a Estados Unidos? La primera vez que viajé fue en 2016 a la 2016. liga, sí, a la liga institucional desde la liga de verano. ¿Y cómo fue esa transición? Porque sabes que la comida es muy distinta. Bueno, hermano, Esa sazón latina ya no es que no aparece, pero es difícil. Es si Dios permite un latino estar en una cocina de un complejo. Y el latino entonces hace lo que puede. sí. Pero, ¿qué tal fue? ¿Cómo te fue en ese proceso que yo sé que es bastante difícil para los jugadores latinoamericanos? Bueno, en esa parte fue un poquito chocante, ya que yo recuerdo que todos los jefes en el 2016 estuvieron allá en el complejo nuevo y ellos me vieron comer un día y fue tanta la comida que yo tenía que me la comí todo, obviamente, que ellos dijeron, bueno, este tipo llega a Estados Unidos y si no hay la comida que él quiere, no va a comer todito nosotros porque este tipo come demasiado. Así como le da la bola de duro, también come. Claro. Entonces, bueno, los cocineros, incluso en Dominicana, haciendo un paréntesis, los cocineros en Dominicana en el complejo le encantaban cocinar nada más por verme a comer a mí, porque eh, yo tenía un ejemplo, mi plato de arroz en uno, una vasija con la carne en otro lado, un plato grande de ensalada en otro lado y habichuela arriba del arroz. O sea, yo tenía un balance en esa parte. Tú estabas Pero entrenando ya para hacer cuando, sumo, era, no para jugar sí, béisbol. más o menos. Bueno, entonces ya cuando llego a Estados Unidos realmente fue un poco chocante porque al no encontrar la comida que yo siempre bebo en el complejo, pero
traté de adaptarme lo más rápido posible. Por gracia y misericordia de Dios en ese tiempo, en ese momento, había viajado conmigo Sandy Alcántara, unos cuantos jugadores, Junior Fernández, que también jugó Grandes Ligas, varios jugadores que tenían la facilidad de poder moverse allá y ellos de repente cada vez cuando terminamos las prácticas salíamos a comer comida latina, ellos siempre me llevaban, venga, vamos para allí, que yo sé que usted come mucho y así sucesivamente, pero el cambio fue un poquito difícil porque de ver un desayuno de mangú con huevo, sal, ver de repente unos huevos que yo creo que de sobre, que le echan agua caliente, que vegetales, que esto, digo, Dios mío, pero yo voy a bajar demasiada libra aquí. Y bajaste Fue un de poquito libra, bajaste difícil. de peso. Si tú supieras que no, porque al yo comer tanto, yo sabía que esa comida quizá no me llenaba, comía más de la cuenta Claro, y quizá hacía mi gimnasio. el sazón no era el que tú estabas acostumbrado, pero tú igualito te obligabas a comer la misma Sí, cantidad. sí, yo realmente con eso de la comida no tengo problema. Gracias a Dios yo como de todo. Cuando tú dices que tus compañeros tenían la facilidad, ¿te refieres a facilidad de porque tenían carro o facilidad monetaria? Porque quiero explicar aquí y aclarar que todo el mundo que vea a un jugador profesional de béisbol de ligas menores, ya todo el mundo piensa que tiene 5 millones de dólares en la cuenta. Sí, claro. Bueno, La gente ve el player, el jugador rookie como que ya es un millonario, ¿me entiendes? Claro, va a depender del bono, pero ¿tú te refieres a la parte monetaria o a la parte de carro para manejar y eso y salir? Bueno, cuando a mí me firmaron, a mí no me dieron mucho dinero, a mí me dieron Ok, solamente $20,000 a los 18 años. Entonces, usted sabe que como nuestros padres de repente pueden tener deudas y eso, sin duda. se solucionó muchísimas cosas. En pocas palabras, yo no tenía dinero, porque obviamente eso no es nada de dinero en comparación a lo que uno tenía que hacer después de. Pero sí, Dios permitió que en esa parte Junior Fernández, en ese momento, con era que nos movíamos, fuimos muchísimas veces a West Palm Beach, ahí estaba también el mismo Sandy Alcántara, que le habían dado un buen bono, pero los muchachos de repente también ayudaban a mí. Yo podía tener mis dólares encima porque ellos no pagaban semanal, pero el dinero que pagaban semanal no me daba para yo de que comer la semana entera, ¿sabes? Porque era poco. Pero ellos, teniendo misericordia y siendo empáticos, me invitaban siempre. Me invitaban siempre, quizás por mi forma, como yo siempre me he manejado, y ellos me ayudaban mucho en esa parte. ¿Tenían un lugar fijo al que iban o siempre iban variando? Por ejemplo, no sé, un restaurante específico con una comida latina específica o ustedes salían así, vamos a lo que caiga hoy. Bueno, tú sabes que cuando a mí yo encontré lo que es el chipole, a mí me encantó bastante. Yo lo iba a mencionar porque eso es a donde van todos los jugadores. No, 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 nosotros estábamos, el hotel está aquí y al chipole. Había que pasar el Publix y de ahí entonces estaba el chipole. Entonces los muchachos te llevaban ahí siempre. Pero la comida latina como tal, fueron 16 días que duramos en ese momento. Que ese año fue que murió el pelotero cubano, el pitcher, Mm, el de los Marlins. sí, sí. También había un huracán que estaba que mandar antes de la fecha en que nos íbamos. Entonces, fuimos a los restaurantes latinos como unas 5 veces o 6 veces. Ya los demás siempre íbamos al Chipotle. Entonces, fuimos como 3 veces al mismo lado, que estaba en West Palm Beach, y 2 veces a uno que estaba por allá mismo cerca. ¿Cómo se manejaban con la parte del idioma? ¿O tú dominabas, tenías cierto nivel de inglés? Bueno, en ese momento todavía yo no hablaba tantísimo inglés ni tampoco lo entendía casi nada. Era Entonces, por señas. eh, más o menos. Pero como nosotros íbamos a los lugares latinos, realmente siempre nos encontrábamos un mexicano, nos encontrábamos un dominicano. Por lo menos en esa parte estábamos bien, aunque había lugares donde de repente que no entendía era un americano, pero de los mismos muchachos con el que estaban con nosotros, hablaban inglés algunos de ellos. ¿Hubo algún momento de tu carrera ya estando en que conoces una nueva cultura, nuevos jugadores, nuevas costumbres, muchas cosas distintas? ¿Hubo algún momento de tu carrera donde tú dijiste, no, espérate, yo he comido siempre por cantidad. Ese es mi modo de liquidar la comida, por cantidad. ¿Hubo algún momento que tú dijiste, no, déjame hacer un ajuste nutricional? Déjame comer un poco más inteligente, voy a comer antes de una práctica porque me impacta el rendimiento. Voy a tomarme esta proteína después del gimnasio para estimular.
el crecimiento del tejido. ¿Hubo algún momento donde comiste así full con conciencia, honestamente, o sencillamente no tenían la herramienta de una persona que te dijera, Brian, mira, sabes, mejor tómate este suplemento en este momento, a esta hora es mejor? ¿Cómo era esa parte? Bueno, ¿qué te digo? Yo vine a tomar suplementos. Yo en mi vida solamente he tomado 2 veces proteína, que esas proteínas ayudaron. Hasta que en un momento, ya obviamente estando ya firmado, que fue ahí donde yo empecé con las proteínas, con quien estaba de trainer, me decía que las comprara, pero en este caso, tú sabes que uno consumir mucha carne, eso también ayuda bastante. Sí, sí. Entonces, los suplementos que yo bebía quizá era una creatina o los suplementos que dan en lo complejo, que no recuerdo cómo se llaman. Eran suplementos como básicos que ya obviamente yo empecé a sentar cabeza luego con el tiempo, que ya yo dije, espérate, tengo que, no es que le baje la comida, pero yo debo de manejarme con esta parte de los, yo sé que esto me va a ayudar. Entonces ya yo vine a tomar esa parte como en serio, que yo dije, bueno, ya de hacer esto, fue tipo 2016, que ahí fue donde ya yo empecé a tomar suplementos. Tenía unos suplementos que se llamaban doble X, que creo que ya lo ven. Sí, yo me bebía eso. Yo tenía una crema, tenía, no recuerdo otra que se llama. Yo sé que tenía uno que me ayudaba mucho, que me lo bebía a una cierta hora, antes del entrenamiento y después, y ya lo que yo hacía era comer y ya. ¿Hacías tus tres comidas al día y, por ejemplo, tres meriendas, dos meriendas, una merienda, más los suplementos? ¿Cuántas meriendas hacías? No, yo solamente hacía una merienda en ese momento. ¿En qué momento del día? De comida, estamos hablando ya tipo 4 de la tarde. Tipo Cuando cuatro. ellos ponían la merienda, uno iba y Y durante un juego, por ejemplo, que tú llegabas en el quinto inning al dogado, ¿había algo en el dogado que le dieran sí, aparte de Gatorade y agua o aparte de algún sí, energizante? sí, de repente yo tenía un guineo o tenía una granola, siempre tenía algo, trataba de tener algo siempre. Guineo maduro, granola, cositas con azúcar. Sí, ujú. Ok, ok, ok. ¿Tienes algún momento donde tú recuerdes que la nutrición o que hiciste algo específico nutricional, comiste de alguna forma y ese día te fue súper bien y repetiste ese hábito o no? O nunca, como que lo tuyo era volumen y vamos para el terreno. Bueno, yo siempre me una persona que come mucho, entonces aparte, yo siempre he tenido el apetito de esa manera, pero que yo recuerde que algo que me ayudó mucho fue tomar suplemento en el day, que fue donde yo empecé a tomar la doble. No sé si eso fue parte de que fuera así tan bien, porque es que pegué como 15 jonrones, empujé 76 carreras, batí 349. O sea, yo fui MVP ese año de la Liga de Verano completa. Entonces, yo tomaba doble X en ese momento y yo sentí que esa doble X me daba mucha fuerza, porque me ayudaba. Pero yo de comer, yo siempre comí mucho, muy rápido. Entiendo. ¿Me ves bien ahí? Sí, está bien la Sí, conexión. sí, sí, Ok, entiendo. En el 2016 fue la que, bueno, tú lo relacionas con la cuestión de que aumentó tu rendimiento y era cuando tenías volumen de comida, pero también tenías los suplementos. sí. Tremendo. Brian, un mensaje que le quieras mandar a los jóvenes, pues, a la juventud que están iniciando, a esos niños de 9, 10, 12, 13 años que están haciendo trayado a diario. Un mensaje que no necesariamente tiene que ser nutricional, puede ser del béisbol, que solo ustedes los que estuvieron en el campo lo entienden y lo conocen. ¿Qué mensaje le dejarías a ellos que están viendo esta entrevista? Bueno, ideal sería que busquen el de Dios. Amén. Yo siempre tengo la oportunidad de yo poder ser entrevistado, siempre hablo lo mismo, de que nuestro enfoque principal debe ser todas las que palabras, buscad el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas. En pocas palabras, cuando tú te enfocas primero en el reino, en hacer la voluntad de Dios, entonces Dios también se encarga de tus sueños. Ahora llega la segunda parte. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra. Por ende, de a padres y que le demos prioridad a los consejos que ellos nos dan diariamente, porque
Nuestros padres nunca van a querer lo peor para nosotros. Es como yo escuché a un pastor que un día me dijo esta frase, me dijo, los hijos están para hacer lo que los padres no hicieron. Entonces, por ende, si un papá o una mamá te da un consejo de que no camines por tal lugar, es porque quizás ellos caminaron por ahí en algún momento de la vida y cayeron. Entonces, de alguna manera u otra, tienen que aconsejarte para que tú no caigas en lo mismo que ellos cayeron en su pasado. O sea, ellos están evitando de que a ti te pase lo mismo. Yo les invito que busquen de Dios, honren a su padre y a su madre con todo. Cuando la palabra habla de honrar a sus padres y a su madre, no solamente se trata de lo monetario, sino de tenerle respeto cuando hablan, de dejarse guiar por lo que ellos le dicen a ustedes, de escuchar, de respetar y sobre todo de tener empatía, de tener ese amor por ellos sin importar qué, porque yo entiendo una cosa que más bendice a la persona es cuando nosotros honramos a nuestro padre, a nuestra madre. Debes honrar a Dios con lo poco que tienes, entonces tú estás listo para también estar en lo mucho y poder conservar eso que el Señor te entrega. Entonces, mi mensaje es claro y preciso de que honremos a Dios, pongamos a Dios en lugar, honremos a nuestros padres, tratemos de hacer las cosas bien todo el tiempo y tener amor por el prójimo y darle para adelante sin Tremendo, hermano. Amén y amén. Para cerrar, ¿cuál es el plato favorito de Brian Sánchez? miedo. Mío es arroz, habichuela y carne. Es el plato mío favorito, la bandera, Sencillo. Arroz, habichuela y carne. Arroz blanco, habichuela ¿de qué color? Habichuela roja. habichuela roja. ¿Y carne de qué tipo? ¿Carne de cerdo, de pollo, carne de res? Pollo, pechuga. Lechuga. Ese es tú dejarías cualquier exquisitez de un restaurante por arroz, habichuela y carne. A mí me encanta. Esa es mi comida principal, por así decirlo. Y eso es lo que yo siempre he consumido y me encanta. Esa es la que te ayuda a dar muchos palos para afuera. Yo pienso que sí. Primero Dios que me puso la fuerza y después eso. Amén, hermano. Te agradezco mucho por tu tiempo, porque de verdad que fue una entrevista bastante difícil en sentido de tu tiempo y el mío. Pero de verdad que Sí. agradezco tu tiempo de manera pública y muchas gracias, hermano. Un placer.